Bien, seguimos aquí en Hora Política, lo recibimos a Eduardo Tognoli, precandidato a gobernador. Eduardo, bienvenido. Gracias por la invitación, es un gusto. Eduardo, de los candidatos del peronismo, para llamarlo de alguna manera así general, digo, sos el que más vinculado está a los movimientos sociales, pero no tanto a las estructuras provincial y nacional, digo, ¿no? ¿Cuáles son los pros o las ventajas y las desventajas de esto? No, mira, la ventaja es que uno tiene los pies sobre la tierra y que construye su propuesta política con un oído cercano a lo que le pasa a la comunidad y a esa construcción cotidiana de organizaciones que han sabido gestar algunas herramientas para atender en distintas etapas de nuestra historia reciente diversas crisis que ha atravesado la Argentina. Un ejemplo concreto. Vengo de estar varios días en el norte de la provincia de Santa Fe y de recorrer en Reconquista y en Avellaneda, en total, 4 barrios que están en el Registro Nacional de Barrios Populares, que es una herramienta reconocida por ley, que depende hoy del Estado, creada por las organizaciones comunitarias que primero hicieron un relevamiento en todo el país y relevaron 4.500 barrios en todo el país que están en esas condiciones, ¿no? Que no tienen acceso a los servicios básicos, que no tienen pavimento, que no tienen luz y agua segura, etc. Y a partir de ese relevamiento lo convertimos en ley y finalmente logramos durante la gestión de Alberto Fernández que se financiara en parte con el 15% del aporte de las grandes fortunas. En esos barrios hoy se está, a través de esos recursos, se está urbanizando, ¿no? Se está integrando social, laboralmente, a la población. Bueno, eso nos da un ejercicio, primero, de conocimiento de la realidad muy clara y segundo, de gestión concreta por fuera o en articulación, pero en los márgenes del Estado, que también nos genera una expertise en materia, en este caso de urbanización, ¿no? Y de atención de una demanda urgente como es la del hábitat y la vivienda. Bueno, eso es por un lado. La contra es que nunca somos el caballo del comisario, ¿no? Pero bueno, eso a uno también le da libertad para decir lo que piensa. Nuestra lista, Un Futuro Sin Miedo, en toda su construcción y en las candidaturas que van desde gobernador, quien les habla, pasando por la lista de diputados y diputadas provinciales que encabeza Lucila de Ponti, a los 19 candidatos y candidatas a senadores y las 150 localidades en las que nos hemos presentado en la provincia. Bueno, en ningún caso esas listas fueron digitadas ni desde la Rosada ni desde la Casa Gris, lo que nos da de alguna manera cierta libertad para decir lo que pensamos sobre todos los temas que atañen a esta coyuntura, ¿no? La lista de ustedes es Futuro Sin Miedo. Y el principal miedo de la sociedad hoy es el tema de inseguridad, que supongo que es el reclamo general que sentís. ¿Qué le decís a la sociedad santafesina cuando la mayoría de las propuestas políticas tienden obviamente a endurecer el tema de la seguridad en función de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Sí, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen en esa materia? Nosotros creemos que ya hay discursos que se repiten en el tiempo, que son esos, son discursos, son muchas veces generalidades y mensajes vacíos, pero que en última instancia han demostrado con el tiempo que no son una resolución al crecimiento de la violencia urbana, ¿no? Y creemos que hoy ya es una rémora esto de discutir que hay soluciones de izquierda o derecha a la cuestión del crecimiento de la violencia, de la inseguridad, del narcotráfico. Nosotros tenemos claro que hay que recuperar la autoridad del Estado en los territorios, en un sentido amplio, ¿no? Y recuperar la autoridad del Estado no significa hacerse el Rambo, andar a los tiros, sino que significa básicamente, por un lado, ser duros con el delito, sí, eso está claro, voy a parafrasear a Tony Blair, duro con el delito, duro con las causas del delito. Ahora, ser duro con el delito no significa instalar la idea que el delito transita por algunos sectores de la sociedad nada más, por ejemplo, los barrios más humildes, y desentenderse de los delitos complejos que ordenan muchas veces esa violencia urbana
que son las gestoras, que son los sectores que de alguna manera, o los tipos de delitos que terminan usufructuando ese delito más capilar, ¿no es cierto?, que se da en los barrios, y desentenderse del lavado, de la ruta del dinero, etcétera, que en última instancia es parte o es el gran ordenador de este gran caos que estamos viviendo, ¿no?, paradójicamente, ¿no?, o el gran disparador. Ser duro con el delito significa mejorar las herramientas para la persecución dentro del marco de la ley, dentro del Estado de Derecho, de todos los delitos, empezando por los delitos complejos, empezando por los delitos que de alguna manera cargan sobre sí la mayor responsabilidad sobre esa enorme cantidad de crímenes que se da en una porción muy pequeña de nuestro territorio. El 80% de los homicidios se da en el 12% del territorio. Esto lo repetimos todo, ¿no? Ahora hay algunos que utilizan esto para decir hay que saturar esos territorios, hay que entrarle con todo, hay que meter bala, etcétera, pero se olvidan que quienes mandan a cometer esos delitos o quienes usufructúan, ¿no es cierto?, esa justicia privada, porque es eso, son sectores que no viven ahí, ¿no? Entonces, básicamente eso. Sí creemos que además, como decía antes, hay que ser duro con las causas del delito, hay que avanzar. Por ejemplo, hablábamos de urbanización recién, hay 410 barrios populares en la provincia de Santa Fe que no tienen absolutamente nada y que son un caldo de cultivo para que estas estructuras complejas recluten jóvenes, en general varones, que matan y mueren por los negocios de otros. Cuando vos no tenés un proyecto, cuando vos no tenés agua potable, no tenés luz segura, pisás todos los días barro, en el mejor de los casos pisás barro, a veces pisás cosas peores, etcétera, y no tenés un horizonte de vida claro, todo es incertidumbre. Viene alguien y te ofrece un proyecto cruel, efímero, que siempre termina mal, pero que genera algún tipo de prestigio, reconocimiento, consumo rápido, acceso a consumos que ves publicitados por todos lados y que sin embargo a los que no puedes alcanzar, y posiblemente te termines embarcando en eso, ¿no? Y eso es responsabilidad clara del Estado, en última instancia, generar las condiciones para generar otra perspectiva de vida, otro horizonte para millones, en este caso de santafesinos, ¿no? En tus recorridas por la provincia, estos problemas que se viven en las grandes ciudades, el ejemplo mayor, Rosario, ¿se está repitiendo? No de la misma manera. Sí tengo que decir que cada vez de alguna manera hay como una especie de efecto derrame hacia otras localidades. Está claro, ni hablar Villa Gobernador Gálvez, localidad del departamento Rosario, ¿no? Pero suceden dos cosas. Una, que empiezan a darse el crecimiento de otras tasas de delitos que no necesariamente son los homicidios, pero que empiezan a preocupar, que hasta hace un tiempo no pasaba, ¿no? Antes eran localidades, muchas, pequeñas, medianas, donde vos podías, como se suele decir, dejar la bicicleta sin el candado y no pasaba absolutamente nada. Bueno, eso no pasa más. Y después también hay un fenómeno que es que muchos agentes policiales tienen que ser trasladados a Rosario y aparece el reclamo de los vecinos de esa localidad donde dicen que hay agentes policiales que conocen la localidad, que son de la misma localidad, que los tienen que trasladar y terminan desguarneciendo a sus localidades de origen, ¿no? Dicho todo esto, después pasan cosas como lo que me pasó, hacía referencia a Reconquista. Estábamos en uno de estos barrios, Barrio Nuevo, hace 3 días, en un lugar donde las cooperativas de trabajo están urbanizando un barrio, etcétera. Era muy temprano, a las 8 de la mañana, y teníamos un operativo policial a 20 metros, en un lugar donde se había dado un enfrentamiento que terminó con la vida de una persona que aparentemente, según las primeras informaciones, tenía que ver con una disputa por el narcomenudeo, ¿no? Entonces, Reconquista. Reconquista, bien al norte de la provincia. Entonces, esto hasta hace poco era impensado. Claro. Eduardo, apelo a tu poder de síntesis en la última pregunta. Sí. ¿A ustedes los contiene la fórmula Massa-Rossi? Mira, nosotros siempre hicimos una apuesta a las PASO. Nosotros creemos que las PASO son una buena herramienta
para no solo ordenar la oferta electoral de un frente, de un partido, de una coalición, sino también para construir mayorías. Y en ese construir mayorías también está no solo el número, sino el contenido, el programa. Por eso, cuando parecía que no iba a haber pasos y finalmente las hubo con la presentación, al menos en la categoría de presidente y vicepresidenta de la Nación, cuando se presentó Juan Grabois, la verdad que yo me puse contento porque habilita a la discusión de ideas, habilita a la movilización de la militancia de uno y otro sector y habilita la posibilidad de incorporar todo un programa que tiene que ver con tierra, techo y trabajo, que es un programa que no es potestad exclusiva, ¿no es cierto?, de Juan Grabois, más allá de las particularidades de lo que uno piense del dirigente en sí, contiene esa expectativa de incorporar la perspectiva de la necesidad precisamente de urbanizar, en ese caso 4.500 barrios de todo el país, la necesidad de revisar lo que pasa con la mitad de la población económicamente activa que trabaja, que efectivamente trabaja, pero no está dentro de ningún marco de seguridad social, es decir, todo un programa que nosotros entendemos, el peronismo en particular, sobre el que no puede desentenderse, ¿no? En momentos donde hemos salido de la pandemia con mucha potencia productiva, con dos cosas que el mundo necesita en el marco de una guerra y que la Argentina tiene, que es energía y que es alimentos, pero sin dejar de pensar en los argentinos y la Argentina, en todos, en los 45, 46, 47 millones que somos, que eso tiene que ser en beneficio del conjunto de la población. Entonces, en ese marco, nosotros saludamos esa posibilidad de que haya paso y que cada votante de Unión por la Patria pueda definir en función de sus ideas, su expectativa, las pasos y que después en la general vayamos a fondo con la fórmula resultante, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Seguimos en Hora Política.